Gallegos, soy director del Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc y tengo el agrado de coordinar esta presentación del doctor Jorge Scotto con motivo de la celebración del Día Mundial de los Trastornos del Espectro Autista. Me voy a permitir leer una breve resumen de vite del doctor. Él es médico psiquiatra y paidopsiquiatra por la UNAM. Hizo estudios de maestría en filosofía analítica en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Desde 1980 ha desempeñado diversos puestos en el Hospital Psiquiátrico Infantil. En 1980 funda el primer programa institucional en el país de terapia ambiental para la atención del autismo. Actualmente está adscrito a la División de Investigación en el mismo hospital. Es presidente de Autismex. Es autor de diversos artículos y capítulos en libros de la especialidad y es autor del libro Del silencio al diálogo, el examen mental en el autismo y etapas preverbales, del profesor de psiquiatría forense. Doctor Scotto, por favor, inicie con su presentación. Quedamos un poquito atrasados, pero voy llevándole tiempo yo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Gallegos. Mucho gusto en saludarlos a todos ustedes. Supongo que ya todos nos conocemos muy bien. Es un gusto enorme participar en esta reunión tan importante, porque pues esto es una manera de actualizarnos, de conocer la situación del país, de resolver problemas que en parte es algo que nos está urgiendo ya resolver problemas y que podemos hacerlo. Entonces agradezco mucho al doctor Sarmiento y a su invitación tan amable a la doctora Granados, etcétera, a todos los que van a participar aquí, porque es una oportunidad de poder actualizar este problema y poder ver cuáles son las posibilidades que tenemos para remediar los problemas. O sea, ya hemos escuchado que ya hay una serie de escalas, la doctora Albol nos habló de esto, la doctora Zabaleta también nos ha hablado de qué conocemos tanto de esto. Todo esto es muy interesante, pero tendríamos que conjuntar. La idea de esto, de este trabajo que es el autismo en la vida adulta y lo que siga, es un tema muy importante y está latente en el ánimo de todos los que nos dedicamos a esto, porque se habla mucho de los niños con autismo y los niños con no sé qué y esto y que el otro, pero hay que tomar en cuenta que la población mayor de 18 años, y no quiero llamarles adultos porque voy a hablar de este problema, es la mayoría. O sea, es en una cantidad que no está toda cuantificada ni estimada, cuando menos en México, y sobre todo adultos mayores. No tenemos, por ejemplo, idea de lo que podría ser Donald Gray Triplet, que es una persona que estuvo tratada por Leo Kanner, fue el primer caso que él estudió en 1943 y que todavía en 2013 andaba vivo, tenía ya 80 años. Entonces, esto, pues aquí en estos casos donde nos podemos encontrar con una persona con tanta edad que ha sobrevivido a tantas dificultades teniendo alguna de las versiones del espectro autístico, nos dan mucha información. Más que las investigaciones que uno pueda leer en revistas y libros, es el conocimiento directo de estas personas. Bueno, en esto yo me baso en la experiencia que tengo en el Juan N. Navarro de 42 años, con un grupo de personas que ya son, bueno, muy veteranos, algunos ya se jubilaron, pero estas personas iniciaron conmigo el tratamiento en 1980 y hemos pasado por muchas situaciones. O sea, aquí habría que reconsiderar todo el espectro para empezar, o sea, todas las consideraciones que se hagan sobre los trastornos del espectro autístico tienen que reconsiderarse porque es muy necesario poder revisar la relación que puedan tener con la edad cronológica y la situación civil. Esto no se plantea porque lo que existen y es plausible son las pruebas confirmativas, pero lo demás está todavía por ahí en un territorio muy al aire que no puede tener una uniformidad de la consideración, sobre todo por el concepto de lo que es un adulto, lo que es un niño, lo que es un adolescente. A todo esto me voy a referir. Entonces, muchas de las cosas que yo voy a afirmar aquí están basadas en mi experiencia de 42 años. Eso quiere decir que cuando yo empecé en el Navarro con el servicio de terapia ambiental en 1980, vi niños que tenían 5 años y afortunadamente los sigo viendo a muchos y sé lo que les pasó. Esto me ha hecho pensar muchas cosas, porque no podría yo tener esta plática, la que estoy teniendo ahora con ustedes, hace 30 años,
o hace 40 años, o no sé cuántos años, porque solamente después de 42 años puedo decirles lo que he visto con estas personas que tuvieron diagnóstico de autismo simple. En ese tiempo no había más que un diagnóstico simple de autismo y había que pensar en Kanner y en Asperger y no sé qué. Pero se ha sabido ya ahora muchas diferencias y entonces esto ha variado la reconsideración de lo que es el autismo o los autismos. Por lo tanto, lo que se requiere ahora es de dijéramos, evitar diagnósticos simples. Cuando esto se empezó en los años 40, bueno, pues fue un gran reconocimiento y lo que ustedes gusten y manden, y después vino Michael Rother y Catherine Lord y sus escalas y todo, y los DSM-5, el 4, el 3, no sé qué, hablan de diagnósticos simples. Esta tendencia debería de considerarse con muchas restricciones, porque el problema más grave que tendríamos aquí sería el TDAH, el famoso atraído y llevado TDAH, que quién sabe qué es, siempre es otra cosa, y que solamente se puede saber al paso de los años cuando se ve que es un trastorno límite de personalidad, tiene que ver con personalidad impulsiva, por ejemplo, el mutismo selectivo que se presenta en edad muy temprana y después muda y se convierte en síndrome de Asperger o trastorno de angustia. Entonces, estos diagnósticos deberían ser provisionales y nada más tentativos mientras se hace el estudio completo. ¿A qué voy? Bueno, lo que se requiere ahora es tener una protocolización de los diagnósticos multidimensionales. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya los diagnósticos simples como autismo, TDAH, mutismo selectivo, trastorno posicionista desafiante deberían tomarse en cuenta con muy poca consideración, sobre todo pensando que van a mudar en otra cosa, va a ser otra situación. Entonces aquí lo que necesitamos es un diagnóstico multidimensional. Esto en parte es no solamente en la confirmación del diagnóstico con las escalas de autismo que se debe hacer, pero además hay que cuantificarlo, hay que categorizarlos, hay que ubicarlos y hay que ver la comorbilidad que puedan tener. Y esto ya significa lo que se llama propiamente el diagnóstico complejo en los síndromes difíciles o síndromes de dificultad diagnóstica. En este caso, entonces, tomando un poco los antecedentes, lo que se busca hoy en día en todos estos trastornos, el que ustedes quieran, pero vamos a hablar de los del autismo, buscamos la presencia de esquemas conceptuales. Y las pruebas que se les practican, que pueden ser de confirmación, de cuantificación, de categorización, lo que sea, casarlas para que puedan darnos la posibilidad de entender cuáles serían los estándares de similaridad en estas personas. Esto es lo último que se habla en cuanto al desarrollo cognitivo. O sea, estamos hablando de esquemas conceptuales y estándares de similaridad en el comportamiento individual con relación a las demás personas de la misma edad. Y aquí nos vamos a todas las edades, a todas las edades. No estoy hablando de niños, estoy hablando de niños, adolescentes, adultos, lo que ustedes quieran. Y entonces en la prueba de los bebés, cuando no se puede hacer esto mediante una escala completa, porque tendríamos las confirmativas, ya habló Lili Albores de ellas, pero luego tendríamos la cuantificación del autismo, sería por pruebas que pudieran establecer parámetros dimensionales en cuanto a esquemas conceptuales y estándares de similaridad, nivel cognitivo, nivel de adaptación, inteligencia, personalidad, temperamento, precursores de psicopatología. Todo eso se relaciona con un diagnóstico dimensional que finalmente nos puede dar un pronóstico y no solamente darnos diagnóstico de autismo en cuanto a la edad, sino a la funcionalidad completa y cabal del individuo a la edad que se trate. Y aquí no estamos tomando en cuenta para nada la edad cronológica, o sea, estamos hablando a lo largo de la vida. Entonces, esto implica por dos áreas. Una, si la persona no habla, independientemente de la edad que tenga, con todo este archivo de elementos que ya he mencionado en el diagnóstico multidimensional, si no habla, nos iríamos a la intencionalidad de la conducta. Y aquí lo que mediríamos son nuevamente esquemas conceptuales. ¿Cómo organiza su comportamiento, la intencionalidad de su conducta? Porque a veces uno le dice a la persona, ¿cuántos años tiene su hijo? Tiene 15 años, tiene 20 años, tiene 3 años y no habla. Entonces uno le pregunta, ¿su hijo piensa? Y entonces la mamá nos dice sí. Y entonces uno le responde, bueno, yo creo que sí piensa y yo le voy a responder en qué nivel del desarrollo del pensamiento está. Si podemos establecer los parámetros de los estándares de similaridad y esquemas conceptuales. Ahora, si sí habla y además tiene intencionalidad en su conducta, lo que haríamos sería un análisis lingüístico conceptual.
tomando en cuenta que la evolución del lenguaje suele estar apareada muy intensamente con el desarrollo cognitivo. La persona habla de lo que sabe y de lo que conoce, y esto tiene una evolución en las características que tiene el lenguaje. Entonces, dicho esto, la valoración actual de las personas con autismo, independientemente de la edad que tengan, sería poder establecer una serie de pruebas que nos pudieran dar confirmación, cuantificación, categorización, ubicación y casarlas con los estándares conceptuales. Los estándares conceptuales serían, es un tema muy amplio, no tengo tanto tiempo para explicarlo, pero es lo nuevo. O sea, ahora el diagnóstico de autismo simple es básicamente insuficiente e inválido, porque las escalas nada más lo confirman, y lo que nos va a dar, bueno, hay muchas, ya lo dijo Lilia, ¿no? Hay muchísimas pruebas, pero la idea sería que todas estas pruebas pudieran tener su correspondiente en la conceptualización y en el establecimiento de niveles y de estándares conceptuales, que esa es la parte más importante del aparato cognitivo. Obviamente esto es área de las ciencias cognitivas, no nada más de la psiquiatría o de la psicología, sino tiene que ver con el pensamiento lógico y con la verificación de sistemas de creencias. Entonces, por otro lado, la primera parte del diagnóstico tiene que ser necesariamente clínica y debe de haber un archivo enorme de conocimientos que tienen que ver con la relación en aspectos clínicos, porque el psiquiatra lo que hace al aplicar una prueba igual que la psicóloga es confirmar lo que ya vio clínicamente y lo que le han dicho los padres, confirmarlo, categorizarlo, ubicarlo, cuantificarlo y buscar comorbilidades. Y por otro lado, otra de las cosas que quieren saber los padres es para qué es bueno el niño. Entonces aquí ya nos vamos a olvidarse del diagnóstico de autismo. Vamos a insertarlo en la funcionalidad y eso es lo que nos interesa, que funcione, que hable, que se porte bien, que tenga intencionalidad en su conducta, que sea autosuficiente, independiente, que vaya a la escuela y que socialice en un nivel contextual. Este es un tema muy amplio, pero lo estoy mencionando nada más como los puntos capitales de lo que debemos saber. Entonces, voy a pasar ahorita algunas transparencias de unas diapositivas. Me quedé con la palabra antigua de hablar de transparencias, pero es hablar un poco de esto. Para esto tengo que regresar un poco a los temas anteriores. Miren, vamos a revisar un poquito la clasificación independientemente de la edad. Esto es un antecedente nada más, pero aquí tendríamos que ver un poco lo que había mencionado Lorna Wing. Damos por un hecho, por favor, el síndrome de Asperger y el síndrome de Kanner es el mismo síndrome, ¿eh? Y aquí ya no hay pierde, ya no hay nadie que diga lo contrario. ¿Y cómo lo sabemos? Porque, bueno, uno puede tener un paciente que fue diagnosticado con autismo, con las características de Kanner, pero fue inducida su evolución y ahí le llamaríamos síndrome en transición, y de repente empieza a tener características de Asperger y a lo mejor llega hasta la universidad y se vuelve funcional. Y solamente sabemos que tuvo características Kanner porque en algún momento tuvo un retardo para hablar, tenía movimientos estereotipados, etcétera, lo que ustedes quieran, pero pronto, sobre todo si podemos hacer el diagnóstico lo más temprano, antes de los 3 años, en términos ideales sería los 8 meses por un diagnóstico inductivo. Esto se puede hacer por inducir un sistema de creencias en el bebé, se puede hacer, en mi libro viene todo esto, cuál es el método inductivo para valorar autismo a los 8 meses de edad. Entonces aquí vendríamos cómo va la evolución de esto que se llamaría indiferencia de acuerdo con la clasificación tradicional. Les voy a hablar de los aspectos tradicionales y lo que todavía sigue en vigencia. Por ejemplo, lo que decía Lorna Wing como ausente, aislado, pasivo, activo, perorado, sobreformal y desvirtuado. Entonces aquí veríamos la etapa de aparición. Entonces, la ausencia moderada, severa, mínima, selectiva y la discrecional serían los síndromes desintegrativos. Se presentan de los 0 a los 24 meses. La indiferencia moderada a mínima o severa tiene que ver con el síndrome de Kanner, síndrome leve, autismo de alto rendimiento, síndrome fijo, síndrome de transición. Le llamamos síndrome fijo a un tipo de autismo que no varía mucho, independientemente de los logros que alcance la persona en cuanto a funcionalidad, pero un síndrome fijo puede ser detectado desde los 3 años o la edad que ustedes gusten y puede permanecer a lo largo de la vida. Yo tengo pacientes que tienen ya 40 años y a veces 30 y tantos por ahí, que ya son a personas jóvenes, no quiero utilizar el término de adulto, ahorita les voy a decir por qué, que tienen síndrome fijo, pero son funcionales. Y esto, algunos de ellos han tenido una etapa muy severa de retroceso y de pronto vuelven otra vez. Tuve un paciente, por ejemplo, que se sacó un ojo con un lápiz.
otro que se sacó los 2 ojos a base de golpeárselos. Él vivía en Argentina y lo trajeron a México y luego ya lo vimos. Casos muy severos que van evolucionando de pronto y se vuelven funcionales, aunque no puedan convertirse en un síndrome en transición. El síndrome en transición sería, y sabemos bien de lo que estamos hablando, cuando hemos podido tener la edad para ver la evolución del síndrome de Kanner al síndrome de Asperger, entonces entran en una funcionalidad casi totalmente aceptable. Tendríamos el síndrome de Asperger original. Esto tiene que ver cuando el niño nace con el síndrome de Asperger y no se nota y solamente empieza a fracasar en la socialización a partir de los 7 años. Yo he tenido casos de síndrome de Asperger original de personas con 40 años que tienen un doctorado, que trabajan en una facultad, que dan clases, que tienen una profesión, que están casados, etcétera. Y de repente se dan cuenta que algo les está funcionando mal. Entonces aquí hablaríamos de un síndrome de Asperger original. Luego tendríamos un síndrome de Asperger por transición y que tiene residuos del síndrome de Kanner. Esto es interesante porque dice, bueno, se tardó 3 años en hablar, no hablaba, tenía movimientos estereotipados, muy restringidos, etcétera, etcétera. Y podemos ver que le quedan algunas cosas, pero ya entra en la funcionalidad. Luego tendríamos la autoconciencia desvirtuada por la psicosis, la esquizofrenia, el mutismo selectivo, trastornos de ansiedad, comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. Esto es un poco para tomar en cuenta cómo va la evolución del autismo a partir de los 0 a los 36 meses en adelante. No me voy a detener mucho en especificarlo porque el tema es amplio. Lo que quiero que quede claro es que una persona puede tener todas las variedades de autismo, desde moderado, mínima, selectiva, lo que sea, hasta llegar al síndrome de Asperger. Pero no sé, me está saliendo aquí un mensaje. ¿Se ve? ¿Hay algún problema con lo que les estoy diciendo? Porque me salió un mensaje que no sé qué, bueno, no estoy familiarizado en esto, pero bueno, estaríamos viendo aquí en qué radica esto. Entonces veríamos aquí otra vez el síndrome fijo, etcétera, etcétera. Esto es nada más para ver un poco la evolución, aparentemente antes de los 36 meses y cómo se puede dar una evolución de Kanner a Asperger. Por ejemplo, aquí veríamos cómo varía esto, cómo se vuelve una persona mejor en cuanto a funcionalidad, que sería un traslado de la indiferencia moderada a la indiferencia mínima, déficit de intereses, etcétera, etcétera. Ven ustedes aquí, pueden verlo. Esto yo creo que lo pueden tener después. ¿Hay algún problema con la transmisión que estoy haciendo? Porque me sale un mensaje que dice alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Alguien me puede decir? ¿O estoy nada más yo viendo cosas que no? Por lo menos se conserva el audio bien y el video, doctor. Creo que no hay mayor problema. Perfecto, muchas gracias. Entonces, estos son antecedentes de lo que podemos valorar en una persona con cualquiera que sea su edad, antes de entrar a los supuestos adultos, y entonces ver este traslado de lo que es la mutación del síndrome, que tiene que ver, fíjense, esto es muy interesante, la sinceridad radical, la literalidad y el egocentrismo, que es básicamente la tríada de elementos que constituyen el síndrome de Asperger, original o por transición. Bueno, el síndrome en transición se trata del estudio y seguimiento de personas con autismo a lo largo de su vida. Muestra que en algunos casos el síndrome progresa y evoluciona a un funcionamiento tendiente a la normalización. Aunque no existen marcadores biológicos ni evidencias concretas uniformes, se puede afirmar que la intervención terapéutica oportuna antes de los 2 años, si es posible, ante la menor duda, puede acelerar el proceso de mejoría en la sintomatología y encauzar el desarrollo hasta la funcionalidad. ¿Cuándo se ve esto? Bueno, si podemos trabajar con un niño a los 3 años de edad o 2 años de edad en términos ideales y lo podemos manejar rápidamente, podemos lograr esto. Hay muchos casos, afortunadamente, creo que serían la mayoría que están entrando en este territorio, pero también puede haber una transición a mayor edad y a veces es una transición limitada, pero entonces de lo que hablaríamos sería de una evolución en autosuficiencia e independencia emocional. Y luego ya habríamos logros académicos, etcétera, etcétera, con independencia de la edad. La siguiente, bueno, aquí viene el problema de muchas cabezas. Esto quiero que quede muy claro porque es una reconsideración absolutamente necesaria del espectro. Miren, esto es a lo que se le llama autismo.
trastornos del espectro autista, de autismo, bueno, estuvo muy bien que se haya aclarado de esta manera, pero fíjense, tenemos aquí el síndrome fijo y luego el síndrome de transición, o sea, cuando podemos hacer que el Kanner se vuelva Asperger, que es el mismo síndrome, pero a veces no evoluciona, no camina. Luego la migración de síndrome de Kanner a síndrome de Asperger. Y bueno, aquí tenemos las variantes. El autismo moderado síndrome de Kanner puede tener mucha semejanza con el autismo atípico sindrómico, con el semiautismo, con el autismo severo y la disfunción cognitiva, con el pseudoautismo, con el trastorno de red, trastorno desintegrativo. Se parece, esto no es autismo, esto no es autismo. Son síndromes que en alguna parte de su evolución patológica podría tener características de autismo, pero no es definitivo esto. Bueno, en estos casos tenemos un problema muy grande porque no nada más hay que hacer diagnóstico de autismo. Tenemos todo el grupo de las epilepsias. Estaba muy de moda hace 30 años, 40 años hablar mucho de esto. Ahora no sé, ha bajado un poco la consideración, pero se habla de que una manera de ver la evolución del autismo es que los autismos severos en general empezaba a debutar una serie de síndromes epilépticos. Podría ser el que ustedes quieran, ¿no? Posteriormente generalizados, no sé, las variantes son amplias. Podría también estar, yo he visto casos de eso, donde vemos, por ejemplo, pacientes con algún síndrome neurológico, epilepsia y sintomatología de autismo, síndrome de Down, síndrome de Landau-Kleffner, que no es autismo, pero parecería, y luego las afasias, bueno, una cantidad enorme. En estos grupos que son el autismo atípico o sindrómico, es más importante la marcación biológica del síndrome. Por ejemplo, el electroencefalograma, que puede ser, se hablaba antes, ahora no se habla ya tanto, y bueno, lo que les voy a decir son los antecedentes, se los voy a mencionar. Cuando se hablaba de estos síndromes atípicos en los que había epilepsia, Lennox-Gastaut, etcétera. Entonces, aquí la marcación biológica tenía que ver con el síndrome en sí, que podía ser detectado por estudios genéticos, electroencefalografía, estudios neurológicos, de neuroimagen, etcétera. Luego, lo poco que pudiera tener o mucho que pudiera tener de autismo con las escalas de confirmación de autismo. Pero entonces, ¿qué pasa con estos síndromes? Aquí lo que tendríamos que ver es el nivel de adaptación, el nivel de inteligencia y en qué áreas vamos a trabajar con ellos para que se vuelvan funcionales dentro de su entorno. Estos son los autismos atípicos y son los sindrómicos o semiautismos. Y aquí sí hay marcación biológica que tiene que ver con un componente orgánico identificable o identificado, pero que esté claro. Luego aquí tenemos el autismo de Kanner-Asperger, que es lo que se llama el autismo paradigmático, es con el que se ha considerado siempre la comparación. Y tendríamos niveles que se van alcanzando por el tipo de desarrollo que pueda tener con independencia de la edad. Esto, o sea, aquí no estamos hablando de edad para nada. Estamos hablando desde los 3 hasta los 50, 60 años. Y podemos tener autismo de alto rendimiento, que bueno, a mucha gente no le gustan estas clasificaciones, pero los médicos tenemos que trabajar con clasificaciones. Y aquí hablaríamos de habilidades especiales. Entonces, en este autismo de alto rendimiento estaríamos hablando de alguna habilidad especial para diferenciarlo del autismo leve, del síndrome de Asperger por transición. O sea, hay gente que empieza aquí y se va así, llega acá y se vuelve síndrome de Asperger a cierta edad porque tuvo una buena evolución. Y luego tenemos aquí el síndrome de Asperger original, que no viene de aquí, ni de aquí. Si no está aquí, está, y se descubre después. Es el más difícil de diagnosticar. Bueno, esto es la reconsideración que hay que hacer sobre los síndromes del espectro del autismo, o sea, los trastornos. Y bueno, el nivel de estos síndromes no tienen que ver con la edad. Su permanencia o evolución positiva no tiene que ver con la edad. Pueden permanecerse estáticos y hablamos de un síndrome fijo. Esto porque es muy importante, porque lo que quiero hablar es el problema del tratamiento, que ese es a lo que me a referir, donde se trata una persona que tiene más de 18 años y que tiene un síndrome fijo y que tiene un autismo sindrómico, o una persona que evolucionó de aquí y se encuentra aquí y se le da de alta porque ya tiene 18 años, independientemente de que el tratamiento haya sido muy bueno, pero ya no puede ser atendido en un hospital pediátrico, cualquiera que sea, en Navarra, lo que sea, porque cumplió 18 años. Y dice, no, bueno, ¿para qué corresponde eso? Ahí vamos al problema. El problema es... ¿en qué se caracteriza esto desde el punto de vista sintomatológico? Aquí podemos ver todo un catálogo con sinceridad, honestidad radical y franqueza, alteraciones. Esto lo podemos ver a cualquier edad, pero son
elementos que tendríamos que tomar en cuenta para la valoración, no nada más de la confirmación de autismo, perdónenme, pero tendríamos que ver con la presencia de esquemas conceptuales. Esto de los esquemas conceptuales son el marco de referencia desde el nacimiento hasta que una persona se muere y tiene que ver con su sistema de creencias. Y podríamos hablar de Dios, del amor, de la vida, de la muerte, de la política, y que son valores contractuales que rigen la eticidad esencial de una persona con autismo o sin autismo. Esto es muy importante porque es lo que vamos a buscar en un sistema de creencias, o sea, la evolución de estos, la presencia, ausencia y evolución de esquemas conceptuales, colores, formas, tamaños. Aquí lo que valoraríamos en una persona con autismo, independientemente de su edad, es el pensamiento estadístico que le dé la capacidad de poder identificar el común denominador de una serie de objetos diversos. Eso se llama pensamiento estadístico. Y se ve en bebés desde los 8 meses y nos va a servir mucho para entender estándares de similaridad conceptuales. Este es un tema fundamental, ya no nada más es el diagnóstico de autismo, sino tendríamos que trabajar con todo esto que tiene que ver con esquemas de similaridad funcionales y esquemas conceptuales. El tema bueno, yo actualmente estoy dando un diplomado por medio de la Universidad del Estado de México sobre la valoración por esquemas conceptuales, esto va a llevar 6 meses, ¿no? Porque es un tema muy largo, muy interesante, y es lo nuevo, ya no se valen diagnósticos simples. Sí se valen, pero es el punto de inicio. El diagnóstico de autismo es donde empezamos. Luego hay que cuantificarlo, categorizarlo, ubicarlo y encontrar elementos positivos, posibilidades y elementos que puedan ser fijos o que puedan evolucionar. Bueno. Entonces, el autismo en la vida adulta, una vez que ya vimos todos estos antecedentes que se tienen que considerar cuando hacemos el diagnóstico de autismo, porque ya se dieron cuenta que no nada más es hablar de autismo, que no nada más vamos a decir, tiene autismo y adiós, muy buenas, ¿no? No. ¿Qué tipo de autismo tiene? ¿Es sindrómico? ¿Es paradigmático? ¿Es un síndrome fijo o es un síndrome en transición? ¿Es síndrome de Asperger original o es un síndrome de Asperger por transición? Y esto lo sabemos a partir de la historia clínica. El problema está aquí. Aquí vamos a entrar en el problema que queremos resolver, que son las instituciones para el tratamiento de estas personas. ¿Dónde vamos a poderlas ubicar y quién les va a dar el tratamiento? Independientemente del diagnóstico que hayamos hecho, el diagnóstico multidimensional y complejo que nos dé toda una escala de inteligencia, de adaptación, de todo esto, pero tiene más de 18 años, señora. Así es que llévese a su adulto a otro lado. Y el adulto es la misma personita que ha estado tratada en el hospital muchos años y que ha tenido una evolución buena, pero cumplió 18 años. Esto es un tema que se tiene que reconsiderar en la pedopsiquiatría y en la psiquiatría de adultos, porque es un problema latente. No se imaginan la cantidad de personas que tienen un muchacho que tiene más de 18 años y que no es adulto. ¿Por qué? Porque las etapas de la vida de un individuo no tienen una marcación biológica homogénea. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuáles serían los datos que tomaríamos? Bueno, la pubertad, características sexuales secundarias, vello público, crecimiento de los senos, aumento de la talla, etcétera. Pero eso necesariamente no conlleva una marcación psicológica homogénea. Ni siquiera la marcación biológica es homogénea, mucho menos la marcación psicológica, porque muchas personas no alcanzan lo que se llama a denominar adolescencia. La infancia, miren, la infancia tuvo un éxito tremendo en el siglo XX cuando la infancia se convirtió en un modelo de evolución conceptual y cognitivo. O sea, el niño se convirtió en un modelo ejemplar de estudio de la cognición. Recuerden a Piaget y todo lo demás, Binet con sus pruebas de inteligencia, y entonces empezaron a buscar marcadores psicológicos que pudieran datar las edades de la infancia mediante un marcador psicológico que no es totalmente confiable, que sería el coeficiente intelectual. Esto se puso de moda. Y en México, en la clínica de la conducta, en los años 40 y 50, empezaron a hablar de esto con gran énfasis, porque se había encontrado el coeficiente intelectual como el gran logro. Ahora podemos encontrar un marcador biológico, psicológico. Resulta que no, es bastante relativo. Entonces, aquí la infancia, ¿qué caracteriza a la infancia? Pues encontrar etapas o estadios de evolución cognitiva como un modelo de investigación. Y podemos utilizar, recuerden a Gesell, el libro de Gesell eran 3 directores telefónicos monstruosos de habilidades y de posibilidades, etcétera. Entonces, la infancia se fue categorizando por estadios.
Y todavía se puede encontrar que hay gente que dice, se trata de una persona que tiene 30 años, pero con una inteligencia mental de un niño de 6. Mal hecho, eso no tiene ningún interés ni ninguna importancia, porque es una barbaridad decir eso. Lo que tenemos que decir es qué tipo de inteligencia tiene. Ya no se puede decir retraso mental para empezar. Se dice un déficit o una dificultad cognitiva de tal y tal característica, o tiene una actitud determinada. Esto lo vamos a ver. Después hablamos de la pubertad, donde sí hay marcadores, pero no son homogéneos, no a la misma edad siempre. Luego viene ya después de la pubertad la juventud. La juventud puede ser marcada por la adolescencia, pero es un concepto contextual. Las sociedades cerradas, cuando son muy cerradas de tipo tribal, por ejemplo, los huicholes, los tarahumaras, los menonitas y sociedades de otro tipo donde no permiten mucho la disensión ideológica, la adolescencia es un fenómeno a veces ausente o no aprobado. Mucha gente no llega a ser adolescente, sino de la juventud se convierte en adulto porque se casa, tiene hijos y resuelve su problema. ¿Qué se necesita para ser adulto? Úchala, pues muchas cosas, porque dijéramos que según la Constitución, un adulto es una persona que, la ley, pues, una persona adulta tiene 18 años y se acabó y no discutimos. Y dice uno, bueno, para votar y para reproducirse tal vez, pero hay personas que tienen 18 años y no se pueden reproducir porque tienen algún problema o bla, bla, bla. Segundo, se necesita una estabilidad funcional, se necesita tener una independencia emocional, ser autosuficiente, ya sea por medio del comercio o por el ejercicio de una profesión. Se necesita además tener una vida sexual más o menos ya tolerada y manejada con una serie de intereses e intenciones en un proyecto de vida. Y luego eso, pues díganme cuándo. O sea, un estudiante, por ejemplo, es un adulto en moratoria. Es estudiante y entonces no le piden que se comporte como adulto porque es un estudiante de leyes, de medicina, lo que sea. Una vez que se cumple esto, se puede hablar de que es un adulto, pero la adolescencia tampoco es... La adolescencia hizo su génesis en el siglo XX. Sí había habido adolescentes siempre los ha habido, pero es un grupo curioso, que tiene características de idealismo y de transgresión. Son desobedientes, buscapleitos, etcétera, etcétera. Tienen un problema con la sexualidad, en fin, y lo vemos desde el banquete de Platón. Cuando un grupo de adolescentes irrumpen ahí el banquete y empiezan a hacer ruido con música, etcétera, etcétera. Luego Baudelaire, que se pintaba el pelo de verde y usaba unas chaquetas azul marino de terciopelo. Siempre ha habido adolescentes, pero ya como fenómeno identificado es ahora. El siglo XX empieza, ¿y con qué se empieza a manejar esto? Pues imagínense, con la invención de la guitarra eléctrica, el rockabilly, el rock and roll y toda la ideología de las guerras, de las guerras y Paraguay. Entonces el adolescente se convierte en un vector y curiosamente la adolescencia predomina a partir del siglo XX por el momento actual en el que ya no vemos viejitos como decían antes, ¿no? Porque antes los viejitos eran a los 40 años y se vestían de negro y usaban unos botincitos negros y no sé, ahora todo el mundo se viste de adolescente, todo el mundo trae tenis, todo el mundo oye Led Zeppelin, Beatles, no sé qué, aunque tengan 70, 80 años, ¿no? Entonces, la adolescencia es un concepto contextual y la adultez significa estabilidad funcional. Y finalmente la tercera edad implicaría, bueno, no lo sé, tendríamos que hablar de una decadencia física al llegar a una edad, no sé, la que ustedes quieran, pero la edad cronológica no nos está funcionando y mucho menos para la adolescencia. O sea, aquí sería muy grave hablar de que una persona que tiene autismo, que tiene 20 años o 30 años, es adulto. No, es un joven que tiene más de 18 años y que todavía tiene las mismas características que ha venido arrastrando, que es funcional, que ha mejorado mucho, pero necesita tratamiento en la misma institución donde se le otorgó el primer tratamiento cuando era pequeño. Pero resulta que por aspectos legales, el hospital donde se le ha tratado durante 6, 7, 8 años, ya no lo puede ver porque tiene 18 años. Y si lo mandamos a un hospital de adultos, en el hospital de adultos nos van a decir, tiene autismo. Y eso no sabemos qué es, y aquí no vemos personas con adultos con autismo. O confunden con esquizofrenia, o lo confunden con psicosis, porque fíjense, este es otro de los puntos más interesantes. El síndrome de Asperger, cuando ya hay una serie de características funcionales muy claras, puede tener como agregado un trastorno de personalidad. Esto es un hecho. Entonces podemos tener, si ustedes buscan la definición de síndrome de Asperger, siempre van a ver que es un síndrome incompleto,
porque hablan de un tipo de Asperger muy clásico, que habla como locutor, que habla como declamando, que tiene conocimientos muy específicos, pero hay otros que son invisibles y que tienen una conducta de tipo borderline o un trastorno límite de personalidad que fue diagnosticado como TDAH hace muchos años y le dieron un montón de medicinas y le mejoraron la atención, porque en el Asperger y en el autismo lo que hay es déficit de interés, no déficit de atención, pero se confunde porque no se hace un estudio adecuado de lo que es la inatención. Entonces lo consideran psicótico, porque hace berrinches, se confunde, se corta, no sé qué, y hay muchísimos adolescentes con síndrome de Asperger que pueden tener una conducta psicopatológica evidente y sociopática. Aquí le vamos a agregar cualquier trastorno de la personalidad que se pueda presentar y entonces tenemos un espectro enorme, enorme, que habla de personas simpáticas, antipáticas, conscientes, inconscientes, con todo tipo de personalidades y temperamentos. Entonces esto nos pone en un territorio enorme del que tenemos que estar conscientes tanto los psiquiatras de adultos como los psiquiatras de niños para saber dónde vamos a ubicar a estas personas. Y en este sentido deberíamos de tener ambos grupos la responsabilidad de saber qué podemos hacer en un hospital de adultos y qué podemos hacer en un hospital de niños y cómo coordinarnos. Porque no se imagina la molestia que hay entre los padres. Yo tengo varios pacientes, muchos pacientes, que me están todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé dónde llevarlo, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo dar? ¿Por qué no lo aceptan en el hospital? ¿Por qué no lo aceptan en el hospital fulano y perengano? Esa es una necesidad que creo que en este contexto del día de hoy se va a hablar muy ampliamente y es porque es muy necesario, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que a pesar del creciente número de publicaciones sobre autismo, relativamente poco se ha escrito sobre la vida adulta de estas personas. O sea, ¿cuántos tipos de adultos con autismo tenemos? No podemos hablar que sea nada más el síndrome de Kanner y que con síndrome de Kanner tienen 60 años. O es como hablar con el síndrome de Down, que ahí, bueno, ahí sí hay un síndrome fijo. El síndrome sí tiene una serie de características muy homogéneas, pero en la adaptación puede mejorar. La falta de claridad en el diagnóstico y diferenciación de los grupos estudiados ha hecho difícil que los padres de las personas autistas puedan saber el futuro de cada caso. ¿Por qué? Porque nada más dicen autismo. La mayor parte de los estudios que hay hablan de autismo. Acuérdense con las vacunas. Dos médicos, uno que ya parece que lo mataron, no me acuerdo ahorita el nombre, que se llama Bradstreet, que andaba hablando de que curaba el autismo. Dice, ¿cómo se puede decir esa barbaridad? ¿A qué tipo de autismo te refieres? ¿Cuáles son las características que vas a quitar en el autismo? Porque si hubiera un tratamiento para el autismo para curarlo, pues tómenselo ustedes y me lo tomo yo. Como cuando el agua de Tlacote quitaba el autismo, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos autismo? Fíjense qué interesante. O sea, el autismo tiene que esclarecerse qué tipo de autismo y qué tipo de síndrome es y en qué nivel funcional está. Segundo, qué tipo de persona. No vamos a hablar de adulto porque tiene 18 años, pero no habla, o tiene movimientos estereotipados, o se autoagrede, o es un síndrome de Asperger y tiene 60 años y es una persona funcional, pero tiene problemas muy severos en la socialización. Fíjense cuántas maneras de complicarnos la vida tenemos ahora que sabemos más. Entre más sabemos de estos síndromes, más retos hay porque hay que considerarlos cabalmente. Por una parte se enfrentan a los retos que ofrecen ciertos comportamientos. Por otro lado, algunos individuos con el síndrome de Asperger son parte de las noticias por su conducta, ya sea delictiva por sus dotes emocionales. También se cree que todas las personas con autismo pueden hacer cálculos enormes, que pueden ser como una computadora, que dibujan muy bien, que eso no es cierto. Ese es un tipo de autismo del cual no sabemos mucho por qué puedan tener este tipo de habilidades sorprendentes. También existen impresionantes relatos autobiográficos por individuos que han superado sus problemas. Bueno, quieren leer la vida de un autista en su juventud, lean Retrato del artista como un hombre joven, de James Joyce. Es la descripción de la juventud de una persona con síndrome de Asperger, pero que no es adolescente, es un joven que tiene literalidad, sinceridad radical y egocentrismo. James Joyce era egocéntrico, sincero, franco y egocéntrico. Otro que también pueden ustedes saber sobre su vida es Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que es una historia totalmente Asperger, rara, loca, parece como un viaje de ácido, ¿no? Otros reportes describen personas que permanecieron con su discapacidad a pesar de tener ciertas habilidades como la música, cálculo, memoria privilegiada. Estos son otro grupo. Fíjense de cuántos grupos estamos hablando. ¿Cuántos tipos de autismo? ¿Cuántos tipos de adultos? ¿Cuántos tipos de niños? La mayoría de las familias de los pacientes se enfrentan individualmente a un futuro relativamente incierto.
Estamos hablando de autismo en general y esto ha sido lo que se ha hablado tradicionalmente de las complicaciones. ¿Eh? En las últimas décadas han surgido estudios retrospectivos, sin embargo, suelen reportar pequeños grupos y muy heterogéneos. Hacen diagnóstico de autismo sin cuantificarlo, categorizarlo, ubicarlo, etcétera, etcétera. Sí, y no hablan de esquemas conceptuales. Esa es otra cosa. No, para nada se habla de esquemas conceptuales y de evolución lingüística conceptual. Intencionalidad de la conducta, inteligencia, adaptación, recursores de la personalidad, etcétera. Que esto nos daría grupos mucho más identificables por variantes. Yo hice un trabajo que presenté con Marta Eugenia Moreno hace algunos años en Johannesburgo, en Sudáfrica, sobre el perfil cognitivo de 50 casos de síndrome de Asperger. ¿Y qué creen? No se parecían en nada. El único que coincidían era en sinceridad radical o franqueza, literalidad, que tiene muchas variantes, como la exactitud, conocimientos perfectos, etcétera, y egocentrismo. Pero fuera de eso, había simpáticos, antipáticos, más inteligentes, menos inteligentes, porque dicen, el síndrome de Asperger tiene que tener una inteligencia normal. No. Se puede considerar muchas cosas. Entonces nos estamos enfrentando a un espectro enorme que tiene por fuerza que ubicarse en cuanto a grupos homogéneos, no un grupo enorme heterogéneo, sino autismos más o menos homogéneos que puedan tener una perfilación y una valoración compleja y multidimensional para saber de qué estamos hablando, porque no vamos a hablar de curar el autismo con una medicina o con agua de tlacote, con lo que sea, ¿no? Sin embargo, estos reportes han provisto información suficientemente importante como para proceder la información sobre el futuro de los pacientes y sus familias. ¿Qué es lo que la familia quiere saber? ¿Qué va a pasar con él? El adulto a los 18 años tiene identidad, autonomía, independencia, autosuficiencia, equilibrio y funcionalidad, reproducción y sexualidad programado. ¿Esto cuándo es? Se supone que es mayor de los 18 años, pero ¿cuándo se consolida? Bueno, con una carrera, con un nivel económico que pueda dar autonomía mediante el ejercicio de un negocio, vender algo, tener una tienda o tener, no sé, independencia emocional, autosuficiencia, equilibrio, funcionalidad, reproducción y sexualidad programada. Recuerden que el adolescente casi siempre, independientemente de la edad que tenga, tiene una inestabilidad funcional. El autismo pues, es todo el espectro, recuerden. O sea, ¿qué vamos a hacer con una persona que tiene autismo, que tiene epilepsia, de Lennox-Gastaut, que se autoagrede, que tiene muchas dificultades motoras? O sea, es una situación compleja y muy heterogénea. Recuerden ustedes que cuando hablamos de autismo, hablamos de los autismos sindrómicos también. No los subestimen ni los ignoren. Los sindrómicos, los fijos y los paradigmáticos. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos para hablar de esto? Bueno, los primeros reportes descriptivos son a partir de 1950 y se refieren a estudios acerca del pronóstico en psicosis infantil. Recuerden que en esa época apenas se vislumbraba, si ustedes ven el libro de Georges Hoya, un psiquiatra infantil francés que fue el fundador de la psiquiatría infantil en Francia, no habla mucho de autismo, sino habla de todo este libro, tuvo vigencia hasta los años 60. La lectura posterior de estos informes parecen referirse en su totalidad a personas con autismo, por lo tanto los resultados y pronósticos eran bastante inconfiables por la falta de uniformidad al mezclar grupos distintos. Esto prevalece con independencia de la edad. Fíjense, otra investigación interesante, la de Lotter en 1978. Estoy hablando de los antecedentes que todavía permean, todavía permean. Revisó un total de 25 estudios de seguimiento de niños psicóticos y concluyó que tenían serios problemas en el diseño de las investigaciones, diagnósticos inadecuados, mezcla de subgrupos, y no era posible hablar de pronóstico. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las edades? ¿Qué tipo de autismo? ¿Son sindrómicos? ¿Es autismo fijo? ¿Cuál es la inteligencia? ¿Cuál es el nivel de adaptación? ¿Cuáles son los precursores de la personalidad que podemos detectar? ¿Cuáles son las habilidades esquemáticas en cuanto a conceptualidad? El lenguaje, intencionalidad de la conducta. Heisenberg en 1956 fue el primero en enfocar sus reportes a niños que claramente reunían síntomas para el diagnóstico de autismo. Heisenberg, como muchos autores subsecuentes, documentó una serie de diversas consecuencias. Muchos individuos permanecieron dependientes y una tercera parte logró un buen ajuste a pesar de carecer de un tratamiento específico. Estamos hablando del síndrome de transición. Esto es muy interesante porque a mí todavía me tocó la época la de los delfines, que los metían a nadar con delfines y decían es que se mejoró, o con las dietas, ¿no?
Es que se mejoró, sí se mejoró, pero porque fue transición. Y coincidentalmente le dieron agua de teracote, nadó con delfines, comió con manteca, lo que sea, y se mejoró, pero es porque no lo habían evaluado. Una minoría se las arregló para conseguir una buena independencia, aunque con dificultades en el ajuste social aparentes. Esto es el demonio para todas las personas con autismo y las personas con el síndrome de Asperger, el ajuste social, la falta de empatía, la falta de espontaneidad y, como dicen ellos, no tengo déficit de atención, tengo déficit de interés, no me interesa lo que la gente dice en el small chatting. Bueno. Perdón, doctor, quedan 5 minutos y queríamos... Ya voy a terminar, esto me lo brinco, pues, o sea, pero aquí veríamos lo que pasó con los casos de Carnes. Ya voy a terminar, ya no falta mucho. Aquí vemos qué evolución tuvo todo esto. Bueno, si les interesa esto, lo pueden ustedes encontrar en mi libro lo pueden descargar, es gratuito, se llama Del silencio al diálogo y no tiene ningún costo. Aquí viene Asperger, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Pero es el mismo síndrome, y insistí en que deberían aprovecharse los intereses personales, las motivaciones y su inflexible determinación y su penetrante inteligencia como elementos compensadores. Esto es, dijéramos, un poco relativo, ¿no? Los escritos biográficos, ¿cuáles fueron los fundamentales? De Donna Williams, de Temple Grandin, de Therese Joliffe, etcétera, y sobre todo James Joyce. Bueno, los primeros estudios de seguimiento que se hicieron, estos son los antecedentes. Los factores relacionados. Bueno, el grado de dificultad intelectual también es un factor importante. Solo un número de conservadores de niños que no hablen tienen alguna mejoría. Los individuos que tienen buen uso del lenguaje de los niños tienen mejor pronóstico, etcétera. Pero otro factor importante es la educación. Ruther y Dotter también así lo consideran. Bueno, me voy a seguir brincando. Esto tiene que ver con el coeficiente intelectual. Tradicionalmente, lo que se dijo fundacionalmente, porque hay una cantidad enorme de estudios, pero pues ahí habría que tener paciencia para buscarlos. Por ejemplo, los del síndrome fijo. Los cambios sufridos en la adolescencia media deben tomarse en cuenta. El deterioro de la conducta, autoagresividad, autolesiones, destructividad ocurren durante esa edad. Mejores disposiciones en el síndrome de Asperger, individuos entre los 18 y 39 años diagnosticados como Asperger según el DSM-3. La mayoría de los individuos con síndrome de Asperger continuaron con dificultades en inserción social. La mayoría fue descrita como solitarios. Aún los más aptos tuvieron conductas inadecuadas. Bla, bla, bla. Bueno, seguimos con esto. ¿A qué quiero llegar? ¿Dónde los vamos a tratar estas personas mayores de 18 años? Los resultados relacionados con el IQ, la vida sexual. Bueno, aquí van a encontrar todo tipo de patología en el autismo y en el síndrome de Asperger. Elementos predictivos, presencia cuando menos de un simple lenguaje comunicativo, etcétera, 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 etcétera. Progreso en el lenguaje. Mejores redes sociales. Relaciones sociales, inserción. Estamos hablando de adultos, ¿eh? Diferencias entre autismo y síndrome de Asperger. Autismo de alto rendimiento, transición y Asperger. Impacto de una intervención temprana. Trastornos psiquiátricos a lo largo de la vida. Esquizofrenia, que sí puede coexistir. Psicosis, trastornos afectivos, epilepsia, aspectos legales, criminalidad y delincuencia en la vida adulta del paciente con autismo. Sobre todo síndrome de Asperger. Hay que recordar siempre que la persona que tiene autismo no lo sabe. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar claramente qué vamos a hacer. Muchas gracias. Entonces ahora ya terminé. Gracias, doctor. No sé, quería hacer 3 preguntas que vienen en el chat. Una de ellas ya nos las contestó, el nombre de su libro, que es Del silencio al diálogo, ¿verdad? Del silencio al diálogo, sí. Perfecto. Preguntan otra más respecto a si en un adulto puede entonces parecer que desaparece el trastorno. Si en un adulto el trastorno no desaparece nunca. Esto, lo que pasa es que se vuelven funcionales, no se cura. O sea, la funcionalidad es lo que buscaríamos nosotros, porque en esto de la funcionalidad lo que buscamos es adaptación y la posibilidad de poder convivir, ejercer una profesión, ganar dinero, en el último de los casos tener una vida independiente, etcétera, ¿no? Esto es un tema muy amplio y bueno, supongo que ya en lo que sigue, en las siguientes charlas, se podrá hablar de
de todos estos problemas y cómo se deben resolver, porque lo que queda bueno nada más como una consideración final es que debería de haber una colaboración entre los hospitales de adultos y los hospitales de niños, ¿no? Correcto. Otra pregunta más, doctor. Piden si hay información o empeoramiento de los síntomas en la adolescencia. Depende. Esto es muy interesante porque no todas las personas con autismo llegan a cumplir con los puntos que se requieren para ser adolescente, que es un pensamiento lógico mayor. Es que la mayoría de los que llegan a estudiar una carrera, yo tengo un paciente que estudió filosofía y habla griego y habla latín y todo, pero se lo sabe de memoria y lo repite como un catecismo. Entonces aquí no es adolescente, es un joven que cayó en una ideología. O sea, la adolescencia es un concepto que no siempre se presenta en el autismo. Yo diría que la mayor parte de las veces se quedan en la juventud nada más. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su plática. Muchas gracias. Mi Más. libro lo pueden descargar de mi página de Facebook, se llama Del Silencio al Diálogo. Lo pueden tener en el teléfono o en la computadora, imprimirlo y lo que quieran, ¿no? Con todo gusto. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle. Hasta luego. Hasta luego.